Buen día a todos. Vamos a hablar un poco sobre la inflación en El Salvador durante el periodo 2018-2024. Analizaremos un poco qué pasó con la estabilidad que se tenía en el país, cómo pasó el país de tener esa estabilidad a enfrentar un choque inflacionario de los más fuertes que se ha tenido en las últimas 2 décadas. Y también, al igual que esto, veremos la evolución del índice de precios al consumidor entre estos años, las causas detrás de estos números y qué medidas se tomaron por parte del gobierno de El Salvador para proteger el bolsillo de los salvadoreños. Empecemos por los años del año 2018-2019, que digamos que fue un poco la estabilidad antes de la calma, antes de la guerra, o antes de la lluvia, o antes de la tormenta. Um, Según los datos del Banco Central de Reserva, la inflación era casi inexistente, ya que los precios eran controlados por la dolarización. Uh, digamos que bueno, en estos años, como podemos ver en la gráfica del índice de precio al consumidor que brinda el Banco Central de Reserva, la tasa de inflación era alrededor del 1%. Luego de esto, en el año 2020 ocurre un suceso histórico, que es la pandemia, que si bien es cierto, fue por un corto periodo de tiempo, fue una situación que sí afectó mucho a la economía de todos los países, no solo en El Salvador. Durante este año 2020-2021 se registra el porcentaje más bajo en la historia del país en sus últimos tiempos en cuanto a inflación, con un menos 0,37. Esto se debió más que todo a la parálisis total del consumo durante el confinamiento por el COVID-19. Si nos recordamos un poco, si hacemos un poco de memoria, si muchas personas perdieron sus negocios, muchas personas no se les pagó durante ese tiempo, entonces la gente, digamos el salvadoreño, el civil, se mantuvo sin consumir ningún tipo de producto. Generó también que muchos precios como el precio de la gasolina bajara a, al precio más bajo que había estado en años. Luego viene el pico más alto. Justo después de esto viene el pico más alto, que sería en 2022, y que presentó un verdadero desafío, eh, porque tras la reapertura después de la pandemia, que fue en 2021, finales de 2021, 2022, El Salvador sufrió lo que la CEPAL menciona como una inflación importada, ya que yo más que todo porque la crisis de los contenedores y también el alza del precio de los combustibles por la guerra de Ucrania disparará todos los costos aquí en el país. Se menciona que en esos años costaba alrededor bueno, antes de estos años costaba alrededor de $2,000 un contenedor completo traído de China. Después de esto llegó a los 15,000, casi a los $15,000. Se alcanzó un pico histórico de 7,76% de inflación, y el rubro de los alimentos fue el que se vio más afectado, superando casi el 10% de incremento según la Organización Nacional de Estadística y Censo, lo que elevó, bueno, que antes era la Digestic en aquel momento, lo que elevó el precio de la canasta básica como nunca antes, de alrededor de $200 hasta los 256. ¿Qué medidas de contingencia tomó el país, bueno, el gobierno de El Salvador ante esta situación? Quizás de las más importantes, no las vamos a poder mencionar todas, pero podemos mencionar la gasolina, que se fijó un precio máximo de 4,31 para la gasolina superior y 4,14 para el diésel. La suspensión temporal de ciertos impuestos como el de Ecotrans, que también hizo bajar un poco el precio del combustible. El arancel cero, que fue se le da o se le cobraba, no se le cobraba los impuestos a ciertos productos como para la importación de maíz, frijol, arroz, leche y aceite. El gas propano se hizo un subsidio general para mantener el tambo de 25 libras a alrededor de $8,04. Y por último, el plan de cero tolerancia, que fueron más de 100,000 inspecciones por parte de la Defensoría del Consumidor contra la especulación. Entre estas hay muchas y más, muchas situaciones y muchas otras cosas que hemos dejado fuera de contexto,
por el tiempo. Pero le agradezco mucho por su tiempo y que pasen un feliz día.